Bueno, a continuación la profesora Jenny Hoyle nos va a informar sobre cómo se vivía en los años 90 sobre el tema de inflación. Disculpe profesora, ¿cómo se vivía, cómo era el costo de vida en los años 90 a partir de la inflación? Bueno, en los 90 los precios ya habían pasado la peor etapa, que fueron la época de la hiperinflación que se suscitó entre el 88, fines del 87 hasta inicios de los 90. La peor etapa fueron esa época, en los 88, porque la hiperinflación llegó a multiplicar 15 veces el precio de un artículo en menos de un año, ¿no? Fue 1500% de inflación. En los 80, perdón, en los 90 teníamos una inflación alta, pero mucho más controlada que lo que fue 5 años antes o 4 años antes la hiperinflación. Entonces, las personas que habíamos ya pasado esta etapa de alza fuerte de precios, nos pareció no tan difícil, una época no tan difícil, los inicios de los 90, ¿no? Cuando la inflación estaba bordeando, si no me parece, me parece que estaba alrededor del 100%, Sí, del más o menos. 300%, pero ya no los 1500% que pasamos el 88 en el Claro, periodo de Alan García, ¿no? sí. Eso fue en el periódico de 85 al 90 del El gobierno. periodo de 85 al Claro. 90 fue el periodo de Alan, en el periodo de los 90 fueron el inicio del periodo de Fujimori. Ahora, sí hubo un momento duro, yo me acuerdo que exactamente fue en agosto del año 90 que entra Fujimori y da un paquete muy fuerte de medidas para sincerar los precios de la economía, para eliminar lo que se llamaba entonces embalse de precios. Esa alza sí fue muy fuerte y yo recuerdo que en la economía de mi casa se sacudió mucho ese recorte presupuestal por una particular situación, ¿no? Yo en ese momento estaba había dejado de trabajar y porque estaba a punto de dar a luz a mi hija, entonces el ingreso familiar era uno y ese ingreso era un sueldo fijo que se cobraba a fin de mes. Entonces lo que hacíamos era cobrar el sueldo e inmediatamente salir a hacer las compras que se requerían para todo el mes, tratar de adelantarle el alza de precios. Y ese era el sistema que la gente hacía, realmente era cobrar el sueldo y en los siguientes días gastarlo todo para evitar sufrir una pérdida de poder adquisitivo porque se tenían las expectativas de unas continuas alzas futuras. Claro. Creo que en esa época también las ofertas del mercado eran muy pocas, porque el momento de precio y la mayoría de gente quería comprar los alimentos, ¿era verdad así? Sí, en general no había la cantidad de tiendas que hay ahora. Me acuerdo de Monterrey, me acuerdo de Super Epsa, que era lo que es ahora el 5, el Super Epsa número 5, que es donde está ahora UON de Benavides con República de Panamá. Ah, sí. Eh, pero en general las tiendas no desarrollaban una campaña agresiva de precios porque en general las expectativas podían destruir cualquier publicidad futura, ¿no? Entonces no había mucho publicidad ni había mucho medios tampoco, ¿no? Y yo no me acuerdo ni campañas por televisión casi no existían sobre ofertas de tiendas, ¿no? Y en el periódico que en la casa se compraba el comercio era muy poco. Quizás en las páginas anteriores algún producto que no se vendiera, no relacionado con los alimentos, de repente relacionado con artículos para el hogar, ¿no? Como electrodomésticos o cosas así que pudieran tener oferta. Pero jamás pues los catálogos que llegan hoy en día, ¿no? Que son, parecen unas revistas Sí, con una calidad excepcional de imagen, sí. un despliegue de publicidad enorme, eso en esa época realmente no existía. Entonces, en la parte televisiva, no hubo mucha publicidad para cualquier tipo de producto en esa época. No recuerdo haber
que existía una campaña muy grande para productos, por lo menos para alimentos no existía, ¿no? Probablemente para bienes de consumo duradero, ¿no? Donde los precios estaban dolarizados y entonces al estar dolarizados se estaban cubriendo de la inflación interna, ¿no? Claro. Entonces esos productos sí se podía ver anuncios en la televisión. Y en los medios, como usted se comunicaba con sus parientes, familiares, cerca o fuera de Lima, ¿había telefónica o en internet o envía correos? Bueno, al principio de los 90 utilizamos básicamente el teléfono, era el medio más usual de comunicarse. Ahora también hay que hacer la salvedad que la red de teléfonos era escasa, o sea, no había tantos números como hoy en día, ¿no? Realmente se limitaba de repente a los números que estaban en las ciudades capital, si es que tenía una llamada a larga distancia, y dentro de Lima, dentro de la zona céntrica, no la zona periférica, ¿no? En realidad había un sistema inclusive muy curioso que eran los teléfonos comunitarios, ¿no? Quizá había un único teléfono en un poblado, entonces se dejaba el teléfono y el mensaje para que la persona, radio, creo. Tipo radio, ¿no? Claro, Entonces sí, llamabas por radio. y contestaba un operador, ¿no? Inclusive en los conos de Lima, porque fue la forma de extender el servicio telefónico, ¿no? Y llamabas por teléfono, te contestaba el operador y dejabas el recado a la persona. Y la persona pasaba con cierta frecuencia a ver qué mensajes tenía, ¿no? Y después esa persona devolvía la llamada. El internet ha sido poco después. Me parece que ha empezado a aparecer el internet, pienso que pasado la mitad de los 90. De lo que recuerdo me parece que el 96, por ahí empezamos a utilizar 95, el 96-95 recién empezó a usarse el internet y bueno, progresivamente se fue masificando a través de las líneas telefónicas, pero también paralelamente para esa época ya se había masificado el uso se había masificado las líneas telefónicas, había habido una extensión ya de cobertura. También me acuerdo que a partir de la segunda década de los 90 apareció un sistema radial que se llamaban los beepers. Ya, ¿No? sí, claro, Los beepers, me que parece que a partir del 93, 92 se utilizaban mucho los beepers, principalmente profesionales o personas que requerían estar el por beeper era un aparato que alertaba y te mandaba un tipo de mensaje de texto, sí. Te claro. alertaba y mandaba un mensaje de texto y era manejado por una frecuencia radial. Y muchos médicos, por ejemplo, utilizaban este sistema de beeper para ser utilizado. Sí. Yo tuve una época un negocio y me afilié a un grupo que utilizaba radios, como los radios de Banda Ciudadana, y y me conectaba por radio y hacía un phone patch con teléfono. Entonces, muchas empresas no tenían teléfono y no podían comprar teléfono porque era muy difícil conseguir una línea telefónica. Tenías que esperar 1 o 2 años para poder tener un teléfono en el domicilio o en la tienda. Entonces, este sistema paralelo, que fue el uso de radios UHF, te comunicabas con una red de radios y el radio a su vez también podía hacer un phone patch con el número telefónico. Era bastante deficiente la comunicación, pero servía para mensajes cortos y de emergencia. Entonces, para los precios para poder comunicar también aumentaron. Los precios eran altos, el teléfono era un lujo. Yo me acuerdo haber pagado en casa, no sé, pues facturas que estaban por encima de los $700, $600 mensuales, lo que hoy día pago $70 soles. Sí, entonces ha bajado enormemente. Claro, o sea, después de que pasa la época de inflación y el pasar del tiempo, también los precios han bajado de la telefonía, han aparecido en las empresas. Los teléfonos, inclusive, yo pienso que hasta los mediados, casi fines de los 90, la tarifa telefónica era bien alta. No había esa tarifa plana, entonces el consumo primero antes era por número de llamadas
Tú llamabas y podías hablar como fue toda la vida, tú deseas, te cobraban por veces que llamabas. Pero después pasó a ser por tiempo. Cuando pasó a ser por tiempo, las facturas telefónicas pasaron a ser muy altas, mensuales muy altas. Y esas tarifas recién han empezado a bajar a partir de la década pasada, de esta década, perdón, del 2000 para adelante. Todos los 90 el servicio telefónico tenía un costo muy, muy alto. Okay. Bueno, profesora, bueno, le haría una pregunta más. Sobre los avisos periodísticos que había en esa época, había bastante presión de la prensa por saber cuándo se iba a mejorar la inflación. La inflación desde el 1987 hasta que se estabilizan los precios fue el tema de la economía. Entonces, no sé si diario, pero con mucha frecuencia, el tema del alza de precios era portada de diarios, con mucha frecuencia, porque era la preocupación de todos los consumidores y de las personas qué iba a pasar con los precios al día siguiente. Entonces, de la mala experiencia que hubo en los 80 con la hiperinflación, continuó siendo una preocupación hasta los primeros años de los años 90. Luego, cuando la economía logra estabilizar precios, ya el tema de los alza de precios pasó a un segundo plano y lo reemplazaron otros temas políticos del momento, ¿no? Entonces, dentro de esa época, después de la hiperinflación, ya el tema de la inflación fue constante en los periódicos. Y continuó un tiempo, claro, siendo una preocupación. Claro. Y en esa época había bastante marcas de periódicos, o había un solo periódico que mandaba, que era una noticia verdadera. Bueno, siempre han habido los diarios que han continuado con su línea, ¿no? En ese entonces, a ver, Comercio, Correo y Expreso eran más veraces, digamos, los de mayor trayectoria, los de una línea política. Aparecieron otro grupo de periódicos manejados por el gobierno, que eran periódicos baratos como El Chino, Ajá, ¿no? claro. Y de toda esa línea de periodismo distinto a los formales, digamos, ¿no? Bueno, esas serían todas las preguntas, profesora. Muchas gracias. De nada, hasta luego.